Hola, buenas tardes, bienvenidos de nuevo a mi canal. Bueno, hoy os traigo también uno de estos casos que la verdad, eh, es también deleznable. Es un caso que sucedió en España en su momento, en el que, este energúmeno que vemos en la foto, este sinvergüenza, pues causó nada más y nada menos que una tetraplegia permanente a una niña que en ese momento tenía tan solo 5 años. Vamos a hablar del caso Alba, una infancia apaleada, que es una niña que lamentablemente fue maltratada por su padrastro, como pasa en innumerables ocasiones, pero no solamente eso, sino que además su madre lo permitió, y son cosas que ya os digo, resultan nada más que incomprensibles, pero bueno, tampoco vamos a repetirnos en lo mismo de siempre. Básicamente vamos a resumir un poco. Como os comento, esta niña, pues cuando tenía 5 años, digamos que es sometida a una de las muchas palizas que su padrastro le daba, palizas continuadas, como os comento, con tan solo 5 años, los cuales su madre sabía y consentía. Y desde aquel momento, pues la pobre niña ha tenido que estar en un centro de rehabilitación para poder recuperar al menos el habla. De lunes a viernes vive en un centro especial y los fines de semana está con su padre biológico. Y digamos que esto pues no hace más que recordarle una pesadilla que aún no ha terminado. Sí que es cierto que a día de hoy, por suerte, pues la niña está mejorando de una manera, mejor de la que se esperaba en un principio, porque no nos podemos imaginar lo fuertes que son muchas veces los niños, ¿no? Y ya te digo que a pesar de todo lo que le hicieron, pues poco a poco se va recuperando, aunque hay cosas que no tienen remedio, será tetrapléjica toda la vida. Pero por suerte ya os digo que dentro de lo malo, pues está, ya os digo, mejorando. ¿Qué es lo que os puedo contar? Bueno, pues básicamente la historia de una niña triste, ¿no? Digamos que la infancia de esta niña es un drama que mancha de asco y desolación a quien se acerca. Casi todos los actores parecen culpables por acción o omisión, como pasa siempre. Entonces surge aún así aún más entre tanta sombra, Alba, la protagonista involuntaria, cuya triste vida, ya os digo, tutelada ahora por la Generalitat, que otrora la desamparó y que a día de hoy, por suerte, pues ha vuelto con su padre, transcurre en un centro de discapacitados cuyo nombre no se quiere desvelar. Su infancia fue un territorio devastado, una zona catastrófica. La asfixia del vocabulario científico, tetraparexia, afasia, casi disimula el horror que transcribe. Todo esto por culpa de los malos tratos culminados en un hematoma subdural intracraneal agudo que la llevó al borde de la muerte, al coma, y que probablemente fue causada por una bestial sacudida. Probablemente no lo fue. Alba no podrá volver a caminar, ni hablar normalmente o mantener una conversación, aunque como os comento parece ser que con el tiempo eso sí que lo ha logrado. Pero durante toda su vida igualmente necesitará la ayuda de terceras personas para realizar sus actividades cotidianas, como pueden ser asearse, vestirse y comer. Esto es lo que certifican los médicos forenses que la visitaron en su momento y que relataron en el juicio lo que vieron, ¿no? Básicamente, pues ellos declaran en el juzgado que no se recuperará, rematando con un lúgubre pronóstico, un diagnóstico de por sí desalentador. Alba es capaz de asentir, negar, articular algunas sílabas y puede ponerse en pie con algún apoyo solo por un instante, que digamos es a lo más que llega tras superar un calvario de complicaciones posoperatorias. Porque solo entiende preguntas sencillas. Nunca podrá mantener una conversación normal.
porque sufre una disfunción motora en las 4 extremidades, porque sus piernas ya atrofiadas por la inactividad son irrecuperables. Alba niña reconoce a las cuidadoras que la atienden, que la atendían, e incluso se muestra alegre cuando recibe visitas, especialmente la de su padre biológico, Álvaro C., que vive en Fraga, Huesca, y que reclamó en su momento la custodia de su hija, y así fue, la recuperó después de que acabó el proceso judicial. Y bueno, gracias a él ha logrado ejecutar algún movimiento, como llevarse la cuchara a la boca, aunque es incapaz de repetirlo. Y digamos que ha pasado de recibir palizas, tragarse sus propios vómitos, ser atada a una silla para comer a la fuerza y beber con una jeringuilla clavada a la cinta adhesiva que le tapaba la boca, a no poder ni alimentarse por sí misma. Era una niña triste. Esto es lo que recuerdan muchos de los que vieron a Alba por la calle o en el colegio. Digamos que los acusados van a ser y fueron por igual la madre y el que era su compañero sentimental de la tortura que sufrió Alba desde al menos noviembre de 2005, cuando la pareja se constituyó como tal, ya sea por llevarla a cabo con sus propias manos o por consentirla y no evitarla, actitud esta última en la que parece encajar Ana María, la supuesta... Es que a estas personas no me gusta llamarlas madres, porque para mí no lo son, ¿no? Pero como mínimo esta señora, entre comillas, contribuyó a prolongar la agonía de Alba al acusar además de los malos tratos al padre biológico de la niña, Álvaro C. Es una denuncia que lógicamente quedó archivada y que ya utilizó, aún encima, para despistar con coartadas o excusas, como la de se ha caído, no sé qué, bueno, lo que hacen todos este tipo de personajes que, bueno, ¿cómo podemos comprender lo que hizo o dejó hacer, ¿no?, esta mujer? Sufría declaración ante el tribunal, su mirada perdida, no, es que toma tranquilizantes, alegaba a su abogado, receloso de la imagen que proyecta su clienta, por cuanto podría contribuir a agravar su condena, por supuesto. Ninguno de los acusados, que quede claro, sufre ni de un trastorno mental ni de nada parecido que los exima de responsabilidad penal. No hay ninguna duda. Incluso la madre, concretamente de Valencia, de donde es originaria Ana María, habló con ella por teléfono y le pidió que se tomara la mitad de las pastillas que le dan, porque en la tele la ve como ausente. En fin, ¿qué se puede decir? No sé. Digamos que esta dependencia emocional recaló en la unidad psiquiátrica del módulo de mujeres de este penal, y allí compartió celda con Remedios Sánchez, la Reme, la Mataviejas, que fue una mujer condenada por asesinar en Barcelona a 3 ancianas e intentarlo con otras 5 durante el verano de 2006. Parece ser que se llevaba bien con ella, aunque alguna vez me decía que Remedios le infundía un cierto miedo. En fin, ante tanta gelidez proyectada, al final del juicio Ana María hizo uso de su derecho al uso de la última palabra para reclamar que se le permitiera tener información sobre la evolución de su hija. En fin, menuda desgraciada eres. Vamos, pero ni de lejos. Ay, vaya tela, vaya tela. Ana María C. dicen, y nadie confirma, que sufrió malos tratos en sus propias carnes. ¿Atenuante moral? Pues en sus informes periciales los psiquiatras hablan de una mujer con un nivel de inteligencia bajo, aunque dentro de la normalidad, propensa a cambiar de pareja, tuvo 4 distintas en un solo año después de que nació Alba, a las que a menudo buscaban chats telefónicos, y con cada uno de sus compañeros sentimentales reflejan los exámenes psicológicos que establecía una relación de fuerte dependencia emocional. Por lo tanto, le importaban más sus parejas que su hija, ¿vale? Es lo que viene a decir este contexto. Entonces, debido en parte a esos continuos cambios de pareja, en los últimos años Alba y su madre pues habían estado residiendo en distintas poblaciones catalanas, como Viladecans, donde ya recibía ayuda de los servicios sociales, como decimos siempre, que ya estaban al tanto, ¿no? Manresa y Montcada y Rechar en Barcelona, e incluso pasó una temporada en Madrid. Entonces es en Montcada, desde finales de 2005, donde vivió como pareja en el piso del acusado Francisco Javier P., dedicado a hacer
trabajos entre comillas, su familia no quiere concretar, pero digamos que se quedó en el paro cuando estaba con Alba y su madre. Para colmo, como esta gente se aburre tanto y no se le ocurre otra cosa que hacer, pues se dedicó a torturar y hacerle la vida imposible a esta niña. Maite, esperanza y temor de él, dicen los psiquiatras que le examinaron para las periciales, que tiene una personalidad fría y con falta de empatía, aunque sin mediar trastorno, pese a que mantenía un vínculo afectivo normal con su hija biológica. Maite, de 8 años, que convivió con Alma, era la hija del agresor de Alba, que es este personaje que vemos en la fotografía, en la que lamentablemente no hay demasiadas, hay alguna en el juicio, pero la verdad es que es de bastante mala calidad. Pero con todo, Maite es la gran testigo de cargo en este juicio, ¿no? En el juicio que se realizó, porque ella fue quien relató básicamente primero ante la policía y luego durante la instrucción los malos tratos que recibía Alba por parte del acusado con el beneplácito de su madre, comentando entre otras cosas que a veces la dejaban desnudita en el balcón. Explicó entre otras salvajadas. Montserrat, la pareja de Francisco Javier y madre de Maite, lo dibujó en la vista con trazo siniestro, diciendo que a veces zarandeaba a Maite y le daba algún que otro cachete, aunque era más agresivo conmigo que con la niña. Explicó la mujer, quien lo había denunciado incluso por malos tratos. Además de Alba, Maite es sin duda el personaje que más compasión despierta en este drama. El público se quedó de piedra en el juicio cuando su madre recordó que al poco de detallar a la policía los malos tratos que su padre infligía a Alba, Maite empezó a recrear el horror con sus muñecas. Las ataba y las amordazaba con cinta adhesiva y les daba de comer con jeringuilla. A veces les daba cachetes y les hacía tragar, pues su propio vómito. Maite encarna a la vez la esperanza y el temor en esta pesadilla y de alguna forma nos reconcilia con el género humano saber que al menos ella intentó proteger a Alba. Maite decía que a Alba no le gustaba eso, los malos tratos, y la ayudaba, la desataba y le quitaba el celo. Esto lo relatan los psicólogos que la examinaron. Cuando Alba tenía miedo, incluso se ponía delante de ella. Pero asusta pensar cómo terminó esta niña, ¿no? Bajo custodia de su madre. Y si la tortura que vio en Alba y repitió en sus muñecas, pues dejará algún día de ser un juego que opera como mecanismo de defensa y mudará en agresividad consciente, ¿no? Así que desde aquí pedimos lógicamente que no haya otro caso Alba, aunque lamentablemente lo hay un día sí y otro también. Entonces, bueno, como podéis imaginar, este fue también un caso muy, muy trágico. Y ya os digo, básicamente recibía un maltrato infantil brutal, con un grave deterioro de funciones cerebrales. Y bueno, ya os digo que era algo común en su padrastro pegarle palizas. Estamos hablando de una niña de 5 años. Pero ya la última paliza que le pegó, os podéis imaginar cómo fue tal brutalidad, incluso golpeándole la cabeza contra la pared para que la niña quedase prácticamente muerta. Y luego encima el tío saliera con la niña en brazos corriendo, oh, llama a la ambulancia que parece que está muerta, En fin, ¿cómo no va a estar muerta? Un cacho capullo, o sea, ¿cómo no va a estar muerta? Con lo que estás haciendo con ella, desgraciado. En fin, es que son cosas que ya os digo. Entonces, bueno, la niña finalmente vuelve con su padre después de las agresiones. Y bueno, pues a partir de ahí sí que es verdad que ya os digo que lejos de todo pronóstico, Alba se ha convertido en una mujer, y pese a que los médicos trataron de llegar a diagnosticarle un estado de muerte cerebral, pues parece ser que la pequeña pues ha mejorado sustancialmente, y ya os digo, desde que está con su padre todavía mucho más. El caso conmocionó a la opinión pública, ¿no? Y provocó un endurecimiento del sistema de detección de maltrato infantil, pero como sabemos tampoco es que esté funcionando mucho, porque estos casos pasan un día sí y otro también. Entonces, bueno, pues
Ya os digo que los fuertes golpes que su padrastro le asestó en la cabeza le causaron todo este trastorno del lenguaje, tanto escrito y verbal. Y bueno, pues tiene un libro con el que puede expresar sus sentimientos, hablar con la gente. Si quiere ir al lavabo, lo indica señalando el dibujo de un inodoro, o si algo le gusta mucho, marca una cara sonriente. Y bueno, parece ser que entiende todo lo que se le dice y empieza a articular frases. Después de la paliza que le da a su padrastro, estuvo 3 meses ingresada en el Hospital Valdebrón de Barcelona y se le dio una discapacidad nada más y nada menos que del 90% desde que le dieron el alta hospitalario. Además, Alba, bueno, pues en el momento que es dada de alta se informa de que puede sufrir complicaciones en cualquier momento debido a la pérdida de hueso craneal. Imaginaos qué paliza, o sea, yo es que le tuvo que dar para llegar a esa situación. O sea, qué cobardes yo. Es que además es eso, esa gente no se da cuenta de lo cobarde que es. O sea, a una niña de 5 años. Este personaje que vemos aquí, a una niña. O sea, es que hay que ser cobarde. De verdad, yo no sé qué tipo de poder se creen que ejercen estos personajes sobre la gente para hacer cosas así, ¿no? Contra una niña en defensa. Yo, la verdad es que alucino, vamos. No. Bueno, pues todo lo que es la pérdida del hueso craneal le provoca un bajo nivel de defensa y además facilita posibles infecciones, ¿no? Su padre, pues digamos que ha adecuado ya por completo su vivienda para que ella pueda vivir con todas sus necesidades especiales cubiertas, a pesar de que no ha recibido ninguna ayuda económica por todo ello. Bueno, se siente un poco olvidado, pero bueno, ya os digo, dentro de lo malo parece ser que se recupera. Vamos a ver, se recupera dentro de lo malo, lógicamente. O sea, ¿qué quiero decir? Vamos a cambiar de imagen. Bueno, aquí aparece la desgraciada de su madre. Veo que ya se ve la sombra, que es una cosa que odio profundamente. Un momentito. Ya os digo, tenemos aquí a la desgraciada de la madre. Pobrecita alma en pena. Qué pena me da la señora desgraciada. En fin, porque que lo haga un padrastro no tiene perdón, porque no deja de ser un maldito cobarde, sin duda. Pero ya que una madre a veces no solo permita y consienta, sino que además participe, como ya trataré algunos casos más, porque será por casos, ¿no? Lamentablemente. Entonces, bueno, ya os digo, aquí tenemos a la personaja esta, que vamos, a mí desde luego no me da pena ninguna. Lástima que a esta gente en la cárcel, ya te digo, que no les den su merecido, ya que parece ser que otros no se lo dan. Así que vamos a lo que es el juicio. A ver, es complicado porque lamentablemente las imágenes son muy malas. Digamos que son las que se grabaron allí mismo en el juicio, y entonces pues bueno, no tiene la mejor calidad que se diga. A ver si se ve el energúmeno este. Pero bueno, ahí están el padrastro y la madre. Bueno, pues básicamente cuando acuden al juicio sus testimonios lógicamente se contradicen, porque aún encima siguen siendo cobardes antes y después, ¿no? Y lo que quieren es librarse de la pena lo máximo posible. Eso, dando pena. La madre de Alba y su pareja sentimental, acusados por las agresiones, ya os digo, se han contradicho. El hombre ha dicho que él y su madre encontraron a la niña en el suelo inconsciente tras caerse de la cama. La madre ha asegurado que en el piso solo estaban Alba y el acusado, y que este bajó con la niña inconsciente en brazos, diciendo que si alguien preguntaba, dijera que se había caído. Ana María C. y Francisco Javier P. de Pu son los dos acusados, como os comento, y el juicio se celebró en la audiencia de Barcelona por las palizas que le dieron a la niña en el año 2006, y que dejaron a la niña de 5 años, como os comento, en coma. Para los acusados se pedían 19 y 26 años de cárcel respectivamente. Francisco Javier P. asegura que en la casa en el momento de los hechos estaban la pareja y 2 niñas, Alba, hija de Ana, y Maite, su hija. Afirma que los adultos y Maite estaban en el salón cuando escucharon un ruido, que fueron al dormitorio, encontraron a Alba en el suelo tras caerse, según el de la cama, ya me dirás, con el cerebro destrozado. Y sin embargo, Ana María, la madre, que solo responde a algunas preguntas de su abogada y no a las del fiscal, ni a las acusaciones particulares,
pues afirma que cuando ocurrieron los hechos ella y Maite estaban fuera de la vivienda y que cuando volvieron pues la encontraron en el suelo. Ana María C. ha añadido que no pensó que su hija pudiera correr peligro cuando en marzo de 2006 la dejó a solas con su pareja. Además, la madre de Alba ha asegurado que nunca vio que su hija tuviera moratones y que solo en 2 o 3 ocasiones se percató que cuando la niña se quedaba a solas con el tal Francisco Javier P., esta la llamaba pero no le dio importancia, por lo que el 5 de marzo del 2006, cuando el acusado se quedó a cargo de la menor, no pensó que la niña pudiera correr peligro. Vamos, no se lo cree ni ella. Entonces, bueno, como os comento, se piden 26 y 19 años de prisión respectivamente para cada uno y además que indemnicen con 1,5 millones de euros a la menor por el apoyo que necesitará por el resto de su vida a causa de las graves secuelas y, lógicamente, se les imputa por un delito continuado de lesiones, violencia habitual y un delito continuado de tratos inhumanos y degradantes. Incluso el Ministerio Público les acusa de intento de asesinato, es decir, no la mató de puta casualidad, perdón por la palabra, me ha salido así. Es decir, que no murió la niña, pero bueno, la verdad es que quedó muy mal. Eso, les acusa de intento de asesinato, de violencia doméstica habitual, de delito continuado contra la integridad física y solicita la misma pena para los 2 procesados al entender que si bien él pudo maltratar a la menor, lo hizo con la quiescencia de ella. El padre de la pequeña, Álvaro, ha señalado que nunca sospechó de los malos tratos, ha confirmado que la niña dice papá, es muy alegre, imita ruidos de los animales, y lo que sí que dice el padre es que Alba, cuando estaba con él, no quería volver a casa de su madre, pero que pensó que era por problemas en la pareja o porque había mal ambiente. También apunta que como la mayoría de los golpes eran en la cabeza, pues la niña no presentaba moratones. Según el escrito de la Fiscalía, en noviembre de 2005 y marzo de 2006, los 2 imputados, al menos Francisco Javier P., ya os digo, con el conocimiento y el consentimiento de la madre, que no trató en ningún momento de proteger a su hija, agredieron a Alba en diversas ocasiones. En 2 ocasiones el acusado ató a la niña a una silla del comedor, la obligó a tragarse sus propios vómitos y, como os comento, le tapó la boca con cinta aislante, le introdujo agua con una jeringuilla, etc. Y la noche del 4 de marzo de 2006, cuando se disponían a ir a una fiesta, pues el tal Francisco Javier P. le dijo a su compañera que bajara a la calle con su hija mientras él le ponía la chaqueta a Alba, y la imputada así lo hizo, aceptando en consecuencia las elevadas posibilidades de que su hija sufriera un grave atentado contra su integridad física. Efectivamente, la niña de 5 años, extremadamente delgada, lógicamente fue agredida de forma brutal. Su padrastro le propinó bofetadas, puñetazos, la tiró al suelo y contra la pared, con gran violencia, lo que le ocasionó precisamente ese traumatismo craneoencefálico que la dejó en coma y entró en parada cardiorrespiratoria. Por eso me parece totalmente lícito que se pidiese también intento de asesinato. Es que para mí está claro. Cuando llegaron los médicos, fue intervenida de urgencias, sometida a diferentes operaciones para tratar los problemas respiratorios, neurológicos, hemodinámicos, dermatológicos, hematológicos que presentaba, y además sufría fiebre y desnutrición extrema por la falta de cuidados y asistencia mínimos imprescindibles. Malditos desgraciados. La menor lamentablemente sufrió numerosas complicaciones médicas, algunas de las cuales persisten en la actualidad y se prevén definitivas. Como ya hemos dicho, que necesita ayuda para hacer de varias cosas. Aquí, por lo menos, bueno, la Generalitat reconoce que hubo fallos en la protección de la niña maltratada. Abren una investigación para averiguar si se ha producido algún error judicial en la desprotección que ha sufrido la niña o que sufrió la niña. Y han reconocido fallos por parte de la administración. Entonces, pues bueno, básicamente el Tribunal Superior de Justicia inicia un trabajo para revisar todos los expedientes y oficios relacionados con el caso de la niña, del que tuvieron conocimiento 3 juzgados, uno de Barcelona, uno de Cerdañola y otro de Fraga, nada más y nada menos, sin que ninguno de ellos absolutamente adoptase ninguna medida cautelar, al pensar que la niña pues no corría riesgo en su domicilio, como vemos en 20.151.033.070.000 de casos.
De hecho, pese a la polémica suscitada, ningún juez ha adoptado aún ninguna medida cautelar para evitar que su madre, en su momento que estaba en libertad, acusada también por intento de asesinato, pudiese acercarse a la niña. Medida que sí ordenó en su momento la Dirección General de Atención a la Infancia, menos mal. Bueno, por su parte la Generalitat anunció en su momento que analizaría los diversos informes disponibles sobre el caso, ya os digo, para saber si la administración debía haber actuado previamente de forma distinta, y ya os digo yo que sí. O sea, es que esto no hace falta estudiarlo, ¿eh? O sea, es lo que te digo, menudas. Hay cosas que son tan absurdas que en fin. Entonces, bueno, finalmente la consellera de Bienestar y Familia reconoce errores en el caso y declaró que cuando pasan cosas como esta es evidente que se ha producido algún fallo por parte de la administración y de mucha más gente. Como siempre, bueno, después de lo sucedido, que es lo que pasa siempre también, después es muy fácil llorar, después es muy fácil hacerse la víctima, después es muy fácil intentar reconocer los errores, pero esto no sirve de nada, porque la niña ya sufrió un maltrato horrible. Así que, bueno, sí, resulta que lamentan que no se detectase a tiempo, que el peligro para la niña estaba en su propio domicilio y no en casa de su padre biológico, al que la madre encima de la pequeña, como os comenté, atribuyó los malos tratos, y que, bueno, lamentablemente se cometió un error de evaluación, un error que se ha de evitar en casos posteriores, tararí, tarará, por aquí que te vi. Así que, bueno, lógicamente se retira la tutela a la madre de la niña, que bueno, en fin. Total, que bueno. También se sospechó que pudiera aparecer malos tratos cuando la última vez que se la vio, entre el 2 y el 8 de enero, la menor llevaba un brazo escayolado. Algo que la misma niña, pues asustada, atribuyó a una caída de la cama, y su padre Álvaro la creyó, lógicamente. Entonces, bueno, Ana María acusa a Álvaro de la agresión a la niña, ¿no? Entonces, bueno, pues ante la aparente causa de errores del sistema judicial, fuentes del Tribunal Superior de Justicia pues intentaron justificar la actuación del titular del Juzgado de Instrucción número 4 de Barcelona, que fue el primero en conocer que la niña había sufrido presuntamente, dicen, una agresión el 18 de diciembre sin adoptar ninguna medida cautelar de protección, arguyendo que ordenó a los Mossos el día 24 de diciembre investigar el motivo de las lesiones. En fin, bueno, finalmente el tema de la condena. La Audiencia de Barcelona ha condenado a penas que suman 20 y 22 años de prisión a la madre de la niña Alba y al compañero sentimental de esta, respectivamente, por la brutal paliza que dejó a la pequeña en estado de coma en marzo de 2006 y que padece una invalidez irreversible. El tribunal condena a Ana María Cano y a Francisco Javier P. por los delitos de lesiones, maltrato y contra la integridad moral, ya os digo, les impone esa indemnización. La audiencia les reprocha el gravísimo incumplimiento, especialmente por parte de la madre, de sus deberes de cuidado y asistencia, y deniega su petición de ser informada sobre su estado de salud y evaluación de la pequeña que había pedido el juez. Además, por supuesto, le retira la patria potestad de la menor durante 5 años. En fin. La sección 20ª ha declarado probado que entre noviembre de 2005 y marzo de 2006, Francisco Javier P. agredió a la menor en diversas ocasiones. En fin, presenciando los hechos su hija Maite. Y finalmente, pues bueno, como os digo, ya el 4 de marzo la zarandea brutalmente con tal violencia, que es cuando sucede lo que sucede. Y bueno, como la madre era perfectamente conocedora, pues es lo que hay. Y después de un clima de sistemático maltrato, tanto físico como vejatorio, pues el tribunal impone a los procesados una elevada indemnización, atendiendo a la gravedad de los hechos y de las lesiones producidas, y también, por supuesto, del clima de terror y miedo que provocaron en el entorno familiar de la menor. Por supuesto, así como las secuelas que arrastra la niña, que, bueno, en fin, no vamos a volver a repetir lo mismo de siempre. Entonces, digamos que concretamente las condenas son, como os comento, 20 años de prisión para la madre, Ana María, y 22 años de prisión para su compañero sentimental, que fue el que concretamente realizó la paliza. Así que bueno, eso fue lo que sucedió con esta pobre niña. A día de hoy ya os digo que bueno, parece ser que va mejorando poquito a poco y bueno, en fin, pues oye, algo es algo.
aunque la vida que le espera a esa niña, pues lógicamente siempre será pues una vida muy dura, tanto para ella como para su padre. Así que bueno, ya os digo, esta gente merece eso, que los metan en la cárcel, pero no que los pongan en celdas aisladas con presos que los puedan proteger. No. O sea, esta gente lo que merece es eso, que los dejen con los demás presos y que... Y oye, yo lo siento mucho, pero si les pasa algo, mala suerte. Y bueno, como a la niña no se la puede sacar en el vídeo por el estado en el que está, lógicamente, y tampoco quiero, pues os muestro aquí al padre en un programa de televisión, un poco contando todo lo que había sucedido y básicamente pues eso, que es que hay que sentar unas bases con un nuevo modelo de coordinación entre centros sanitarios, agentes policiales, servicios sociales, centros escolares y administraciones, además de endurecer el sistema de protección infantil. Jolín, si es que es increíble esto. Por ello se crea la figura del fiscal de alto riesgo, que actualmente ejercen 2 profesionales, para detectar, en teoría, casos urgentes de posibles malos tratos y evitar así de nuevo un caso como el de Alba, que evidenció la descoordinación de las distintas instancias implicadas en la detección. Así que nada, eso lógicamente no se ha cumplido. No se ha cumplido porque a día de hoy tenemos una noticia tras otra y podía enumerar 100.021 casos de violencia y de maltrato contra los niños. Y es lo que digo yo, ya está bien, ¿no? Ya está bien, porque los niños no pueden quejarse, no tienen herramientas, no tienen nada. No sé, o sea, ya no solamente defender a las mujeres y hacer leyes especiales para las mujeres maltratadas. Digo yo, ¿qué pasa con los niños? Abramos los ojos de una vez y dejemos que estos casos sigan sucediendo, que es una barbaridad. Y ya os digo, esta niña pues no tuvo un resultado de muerte, pero es una muerte en vida al final, jolín. Y bueno, menos mal que son inocentes y al final pues los pobres, bueno, en fin, según el padre no recuerda a su madre en absoluto. En fin, bueno, ya os digo, esto es lo que puedo contar sobre Alba. Y nada más, como siempre os deseo una buena tarde y nos vemos en el próximo vídeo.